Bienvenido al video tutorial de máquinas virtuales. Soy Abraham Gil Gallardo y vamos a hablar un poco sobre las máquinas virtuales. Bien, la importancia de las máquinas virtuales hoy día es transformar una máquina física en máquinas virtuales, permitiendo tener dentro de ellas pues varios servidores funcionando a la vez, y es una opción mucho más económica para tanto las empresas como los particulares, porque se puede ahorrar tanto coste como físico como de mantenimiento, puesto que se pueden tener varios sistemas en un solo hardware, y es bastante sencillo de crear, de duplicar, de mover, por lo que es una opción bastante interesante tanto, como digo, como empresas o particulares. Mm, las características de una máquina virtual son sobre todo dos. Una, la compatibilidad con sistemas operativos en plataformas x86 como Windows o Linux, y por lo tanto con los controladores de hardware que están creados para estos sistemas operativos, como por ejemplo la placa base, la tarjeta VGA, controladora de red o cualquier otro hardware que esté incluido en esta plataforma. Todos los componentes que se encuentran en el servidor físico. Igualmente, las aplicaciones desarrolladas para estos sistemas son compatibles con la máquina virtual y se puede ejecutar en ella. La máquina virtual no tiene ningún requisito especial, por lo tanto, una máquina virtual es como si fuera exactamente como la máquina física, simplemente que es virtual, es simulada. Por lo tanto, un cliente no debería hacer ajustes en esta para ejecutar las aplicaciones. Y una de las características más especiales es el aislamiento, que quiere decir que si por ejemplo hay cuatro servidores físicos y uno se para, pues los otros pueden seguir disponibles. Por lo tanto, igualmente, si hay cuatro máquinas virtuales y falla una de ellas, las otras tres no tienen por qué caerse y se mantienen estables. Las máquinas, por lo tanto, están aisladas entre sí y cada una de ellas funciona de manera única sin tener que depender del resto. La evolución de las máquinas virtuales a nivel de software pues empezó a desarrollarse sobre la década de los 70, sobre todo para los mainframe, que son ordenadores utilizados en empresas y de gran tamaño, y pues se utilizó pues, para mejorar su utilización, para poder instalar varios sistemas en una sola máquina. Luego fue IBM quien empezó a implementar la virtualización hace como unos 30 años, para poder utilizar un mainframe y dentro de él pues poder instalar varios sistemas. Dado que en aquella época un mainframe era caro, pues se diseñaba de este modo para poder aprovechar al máximo la inversión que suponía un mainframe. La virtualización se dejó un poco de lado y volvió sobre los 90, sobre todo con las aplicaciones de cliente-servidor y con PCs más económicos que llegaron al resto de la gente, pues se utilizaba ya más para particulares. Entonces, pues con la estandarización de Windows y Linux, pues se incrementó la implementación de máquinas virtuales en estos escritorios. La clasificación de máquinas virtuales pues se puede hacer, por ejemplo, como máquinas virtuales por proceso, que quiere decir que la máquina virtual funcionaría como un proceso más del sistema operativo, y mientras ella está funcionando pues es como si fuera un solo proceso que comienza cuando se ejecuta y cuando se apaga pues se destruye. Su propósito es proporcionar un, un ambiente de programación independiente que abstrae los detalles ausentes de hardware subyacente o del sistema operativo. Como por ejemplo de estas máquinas virtuales son las de Java o las de Windows, que es la .NET Framework. Y otra forma pues la máquina virtual por sistema, que quiere decir que cada máquina virtual es como si fuera un sistema independiente. Entonces pues en un solo servidor físico se puede ejecutar software tanto de por ejemplo Linux o de Windows, simplemente compartiendo los mismos recursos. Por lo tanto, se permite bastante ahorrar costes en hardware. Bien, ahora vamos a proceder a instalar una máquina virtual de cero. En este caso es de VMware, aunque el proceso con VirtualBox es bastante parecido. Le daríamos a New Virtual Machine desde aquí o desde File New Virtual Machine, cualquiera de las dos opciones. Y aquí nos aparecerían dos opciones: la típica recomendada o la avanzada, que sería la forma custom, que sería con las opciones que nosotros quisiéramos. Nosotros elegimos las opciones avanzadas
Y aquí podemos elegir la compatibilidad sobre hardware. Siempre es mejor pues elegir la última versión ya que estamos trabajando sobre ella. Aquí deberíamos elegir cómo queremos instalar el sistema operativo a través de un CD físico o desde una unidad de CD. Si tenemos una imagen del sistema operativo podríamos elegirla aquí. Y en el caso de que queramos preparar la máquina virtual pero no instalar ninguno, pues tendremos que elegir esta tercera opción. Aquí pues elegiríamos el sistema operativo que queremos instalar. Tenemos toda la gama de Windows, de Linux. Hay bastante cantidad de sistemas que deseamos que podamos instalar. Desde el Windows más antiguo hasta el Windows 7, igual con el resto. Pues elegimos en este caso Windows Profesional. Siguiente, aquí podremos elegir el nombre de la máquina virtual para diferenciarla en el caso de que hubiera más de una y dónde se guardarán los archivos de esta máquina virtual. Por ejemplo, podemos elegir mi PC y el sistema que queramos, la carpeta que queramos. Aquí le daremos a siguiente y bueno, aquí el número de procesos, tanto el número de procesos que puede ejecutar a la vez esa máquina virtual, como el número de cores que le vamos a permitir utilizar. En este caso vamos a dejarlo simple, que no consuma muchos recursos. Un proceso y un proceso por core. Siguiente. Aquí elegiremos cuánta memoria queremos que la máquina virtual coja para ella. Desde 32 GB, que sería casi imposible, hasta 4 MB, que ni arrancaría. Te puedes guiar por el máximo recomendado, la recomendada que sería 512 en este caso, y la mínima para que por lo menos el sistema arranque. Nosotros lo vamos a dejar como recomendado un 512 megabytes. Le damos a siguiente y bien, aquí tenemos que elegir cómo se conectará la máquina virtual a internet y hay varias opciones. La más sencilla es no usar, que entonces no tendríamos internet, no tendríamos acceso a internet. Luego tenemos esta que sería conectar al sistema operativo anfitrión usando una máquina virtual privada. Luego tenemos la NAT, que serviría para compartir la conexión con el equipo físico y la máquina virtual pues cogería una IP como si fuera un router más por DHCP. Y la otra opción es usar la Bridge, que sería una forma de compartir la conexión con el equipo físico como si la máquina virtual fuera un equipo más. Entonces pues la máquina virtual habría que editar la información de la tarjeta de red y ponerle los datos y ponerle tanto la IP como la DNS, tal como si fuera un adaptador más. Y esta opción pues sería la más usada sobre todo para servidores de HCP o DNS y además es la más configurable, por lo tanto elegiremos esa. Aquí pues elegiremos los controladores de entrada y salida, lo dejamos como recomendado con el bootlogic. Aquí pues tenemos para elegir dónde queremos instalar la máquina virtual, en un disco duro nuevo, en uno existente o utilizar uno físico, que esto sería para usuarios avanzados. Entonces nosotros elegimos crear uno nuevo, por lo tanto, porque no hemos creado todavía ninguno. Aquí pues podemos elegir el tipo de disco duro virtual, IDE o SCSI. Elegiremos el IDE. Aquí pues podemos elegir cuántos gigas le queremos dar para que la máquina virtual podamos instalar programas y utilizarla. En nuestro caso, como va a ser sencilla, pues le daremos 8 gigas. Y aquí tienes varias opciones. Esto sería para que el disco duro fuera de una sola pieza de 8 gigas y esta para que la dividiera en múltiples archivos. Y alocar el espacio pues sería para, si ponemos aquí 8 gigas, que la máquina virtual ocupe ya 8 gigas en el disco físico. Si no lo alocamos pues irá cogiendo según la necesidad, como máximo hasta 8 gigas, pero no tiene por qué ocupar 8 gigas si no hemos instalado programa. Entonces en este caso pues no lo alocamos para que vaya cogiendo según su necesidad, como máximo hasta 8 gigas, que es lo que le hemos marcado. Esto será el formato del disco duro virtual en VMDK y el nombre pues para diferenciarlo pues será el mismo que el sistema operativo. Esto pues es un resumen de todas las opciones que hemos elegido. Aquí podemos customizarlo un poco más si queremos sobre todo lo que hemos visto pues de otra manera y un poco más completa. La pantalla, la impresora, la tarjeta de sonido ya serían opciones más avanzadas. Y una vez estemos de acuerdo con todo lo que hemos hecho, pues finalizamos
y aquí tendríamos ya nuestra máquina virtual preparada para poder instalar nuestro sistema operativo.